Hola, ¿qué tal? Supongo que estaréis hartos ya de tanto vídeo sobre el coronavirus, pero solamente os quiero comentar una cosa, que no nos dejemos llevar por el efecto Gueropa. ¿Sabéis lo que es? De todos modos, tenemos que tener en cuenta que el virus sigue con nosotros, que el virus no se ha ido, que no hace vacaciones, pero sí que es cierto que ahora la situación es muchísimo mejor que la de antes. Ahora bien, estamos mejor, pero si miramos los titulares de los periódicos parece que estemos todavía mejor. ¿Y por qué me refiero a esto? Pues porque cuando el gobierno nos dice las cifras de los casos de coronavirus diagnosticados con notificación del día de ayer, si lo miramos bien, no se corresponde totalmente con los que se diagnosticaron el día anterior. Me voy a explicar mejor. No todos los casos que se diagnostican hoy con una prueba PCR o con una IgM positiva en personas sintomáticas que se diagnostiquen hoy van a quedar registrados mañana con fecha de notificación de hoy. Hay un desfase y actualmente estamos más o menos al 50%. Os lo enseño en la estadística. Bueno, a ver, esta es la última notificación de la situación actual del coronavirus, fecha 20 del 6. Entonces vamos a quedarnos con dos cifras. Por un lado, la notificación de los casos de ayer, ¿veis? Casos notificados el día previo, bien, y vamos a fijarnos también con los diagnosticados en los últimos 7 días, que son 1450. Entonces, con fecha de ayer tenemos 134 diagnosticados, se entiende diagnosticados activos, personas con PCR positiva o con una serología de IgM positiva pero con síntomas. Y 1450 casos de los últimos 7 días. Entonces, a ver, fijaros en esta secuencia. Lo que he hecho es coger la cifra de casos diagnosticados en los últimos 7 días, las cifras oficiales, y lo que he hecho es sumar los casos. Entonces me salen 736 casos diagnosticados en los últimos 7 días. Pero si volvemos a la cifra anterior que hemos visto en la notificación de hoy, de los diagnosticados de los últimos 7 días, son 1450. ¿Por qué? Porque realmente se cuentan solamente los diagnosticados del día anterior, pero los del día anterior no llegan todos a notificarse porque no llegan a tiempo. Entonces se quedan acumulados y se corrige a posteriori. Y se corrige añadiendo la cifra a la de los últimos 7 días, sin modificar los casos que se han diagnosticado puntualmente cada día. De esta manera hay un desfase entre las cifras diarias y es decir, la suma de las cifras diarias de los últimos 7 días y la cifra que día a día se refiere de los últimos 7 días. Entonces, por ejemplo, a día de hoy tenemos que en los últimos 7 días ha habido 714 casos positivos que no se han notificado puntualmente cada día. Entonces, claro, ¿qué nos quiere decir eso? Pues que, la situación está mejor, estamos mejorando mucho, ha bajado mucho comparado con las cifras, estamos hablando de diagnósticos, en los cuales hay muchos que son casos leves, pero que no pensemos que estamos todavía mejor de lo que nos dicen las cifras, porque cuando vamos a los titulares de los periódicos nos encontramos con lo siguiente. Y nos vamos con esta noticia, por ejemplo, en La Vanguardia, pero cualquier periódico nos podría decir esto. En las últimas 24 horas se han confirmado 134 casos de coronavirus en toda España, 45 en Madrid y 25 en Cataluña. Pero posiblemente la realidad sea que quizá estemos en 200 casos. No es una noticia veraz, porque nos están diciendo de que en las últimas 24 horas se han confirmado estos casos, pero hay casos que todavía no han llegado a notificarse porque han llegado con retraso. Pero claro, para las hemerotecas y para los titulares queda esta cifra. ¿Veis? Por ejemplo, aquí en el diario.es lo mismo. Sanidad registra 7 fallecidos más y 134 nuevos casos de COVID-19. También es cierto que si, por ejemplo, tiramos para atrás y nos fijáramos a fecha 17 de junio, tendríamos en total 746 casos notificados diariamente, pero que en realidad son 1578 en la serie de los últimos 7 días, con un desfase de 832. Entonces, si comparamos con hace 3 días,
pues hace 3 días había 832 que se nos habían escapado de las cifras diarias y hoy son 714. Y si miramos para atrás todavía las cifras son un poquito más altas. Sí que es cierto que Fernando Simón dice que claro, que lo ideal es que esto se puede ir ajustando y que poco a poco pues haya menos diferencia, pero realmente casi estamos al 50% de las cifras reales, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos las gráficas, aquí sí que lo van retocando, pero ocurre una cosa curiosa, que como en los últimos días no están reflejados todos los casos, porque no se han podido notificar, aunque sí que es cierto que la pendiente, o sea, va bajando, todavía parece que es más baja si miramos en los últimos días, porque todavía no se han corregido estos días. Si tenéis curiosidad y lo vais viendo, veréis, por ejemplo, que estas cifras de aquí, estas columnas, si vamos al día 7 de junio o al 10 de junio, veréis que son más bajitas y que hacen más pendiente. Pero claro, como a día de hoy ya sí que han corregido y han añadido las cifras, están las columnas más altas. Pero siempre estos últimos días estarán más bajos porque no se llegan a notificar a día de hoy puntualmente las de los últimos 2 o 3 días, ¿no? Entonces lo que vais a ver es que siempre en estos últimos días la pendiente es un poquito más acusada porque no están todos los casos todavía aquí reflejados. Si dejáis pasar unos días veréis que estas columnas luego suben un poquito más y sí que realmente pues transcriben la realidad, pero siempre aquí es más bajito porque no están todos. Enseño una estadística. Entonces no nos tenemos que dejar llevar por el efecto Gueropa. ¿A qué me refiero esto? Pues me refiero al anuncio del Renault Clio de hace ya bastante tiempo, en el cual se veía a un chico que trabajaba en un bar de carretera y que de noche salía a escuchar esa melodía de Gueropa, de un coche, de un Renault Clio que pasaba a toda velocidad. Claro, el chico se quedaba con el Gueropa, pero realmente, ¿qué es lo que pasaba en realidad? ¿Os acordáis? Get up, get up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the. O sea, una cosa son las cifras oficiales que se ajustan a la verdad, porque se ajustan a los casos que se han notificado ese día, pero que realmente no se corresponden totalmente con la realidad porque no han llegado a notificarse ese día y que actualmente estamos al 50% de los casos reales, ¿no? Entonces, que no nos quedemos solamente con el Gueropa y que nos quedemos con la melodía total de la canción y que eso no haga que nos relajemos más todavía porque pensemos que todavía estamos mejor. Estamos mejor, pero no tan bien como parece con las cifras diarias de las notificaciones. Son diferentes maneras de notificar las cosas y es muy importante que estemos al tanto de todas estas noticias. Entonces, hace un par de meses hice un vídeo en el cual explicaba del riesgo que teníamos de tener una oleada por estas fechas, pero tenemos que tener en cuenta, y yo esto lo he explicado ya en la descripción del vídeo, de que hace 2 meses no se hablaba ni de fases, ni de desescalada, incluso ni se recomendaban las mascarillas. Y había muchas personas que no mantenían ni distancia de seguridad, ni nada de eso. Entonces, actualmente, con estas medidas de confinamiento, con la desescalada, con las fases, se ha podido contener mejor la cosa y la situación está mucho mejor. Entonces, ahora actualmente, digamos que podríamos estar como estábamos en enero de este año, con casos que ahora se diagnostican mucho más porque anteriormente eran indetectables, porque pasaban desapercibidos como gripes normales, pero actualmente los podemos diagnosticar. Entonces, pensad que este virus no se va a complicar en 4 días, necesita un poquito de tiempo para coger un poquito de marcha. Ahora estamos en la nueva normalidad y en la libre circulación de virus. Sí, sí, libre circulación de personas y de virus en las personas que lo transportan, ¿no? Entonces, puede haber un repunte de casos, pero esto lo vamos a ir viendo posiblemente quizá en 1 mes y pico o 2. Pensad que ahora en Cataluña, dentro de poco, vendrá la verbena de San Juan y se va a celebrar
y quieras o no, pues sí que es cierto que hay personas que van a tomar medidas de seguridad, pero otras personas no. Pensad que las medidas de seguridad van decreciendo en función de la edad de las personas. Porque claro, cuando uno es más joven, pues no tiene este sentido del riesgo. Y esto lo podéis ver por la calle. Salís por la calle y veréis en las terrazas, por ejemplo, la gente por la calle, pues a mayor edad, pues más mascarillas. Hay excepciones, hay personas jóvenes que llevan mascarilla y luego ves personas mayores que piensas, ¿cómo va esta persona mayor sin mascarilla, no? Pero sí que es cierto que hay muchas personas que son responsables y que cuidan estas distancias de seguridad y toman estas medidas, pero otras personas que no. Aquí como ejemplo veis esta caricatura de Dani Gové, que realmente plasma muy bien esta realidad, y os dejaré debajo el enlace de Twitter de este dibujante que realmente lo clava. Entonces, a ver, no tenemos el riesgo para que haya una oleada tal como estamos en pocas semanas, porque este virus, pensad que necesita un poquito de tiempo para que vaya calentando. Pensad que estamos actualmente más o menos como estábamos en enero en España, ¿eh? Parece ser que ya había circulación del virus en enero. En las muestras de aguas residuales de Barcelona de mitad de enero se ha detectado coronavirus, y en Italia en diciembre también, en fecha de diciembre ya se encontraba en aguas residuales. Entonces pensad que este virus ha ido circulando, se ha ido confundiendo con la gripe durante el mes de enero, el mes de febrero, y entonces la eclosión ha sido en el mes de marzo. Entonces este virus necesita pues 1 mes y medio, 2 meses para que se dispare, pero si no se toman ninguna medida. Entonces, actualmente, como se están tomando medidas, como no hay actos multitudinarios, y a pesar de que hay personas que no cumplen las normas de seguridad, sí que hay muchas personas que sí lo hacen. Entonces, esto también frena un poquito la diseminación. También es cierto que ahora en verano pues no se vive tanto de puertas para adentro, entonces bajo techo este virus se contagia más, y entonces al estar más en el aire libre pues es más difícil que se dispare mucho esta transmisión. Entonces sí que veremos brotes, probablemente. Pensad que Barcelona y Madrid son las zonas que hay más densidad de población y por consiguiente pues hay más casos, y al desconfinarse estas zonas pues también va a circular más el virus, no por parte de personas que siguen las normas, sino por parte de personas que no las siguen, sobre todo las personas más jóvenes, ¿no? Entonces, claro, las personas más jóvenes tienen menos riesgo de padecer un COVID grave, pero tienen que tener en cuenta que si conviven con personas de más edad, pues tienen que ir con mucho cuidado, pero sí que es cierto que pueden transmitir este virus a personas que realmente lo pueden sufrir en su forma más grave, ¿no? Entonces, id con cuidado, por favor. Pensad que esto es como que pusiéramos a hervir leche, ¿no? Si pones a hervir leche, al principio la leche está caliente y luego va haciendo espuma, ¿no? Bien, pues pensad que la espuma son los casos de coronavirus más graves. Al principio, la leche se ha ido calentando durante enero y febrero y ha empezado a sacar la espuma a mitad de febrero y a principios de marzo, y se ha desparramado totalmente, porque cuando esto se dispara, por mucho que intentes pararlo, como este virus ya ha contagiado a mucha gente que todavía no se ha manifestado, porque ahí está el problema de lo que es el periodo de incubación, ¿no? Como te tarda en salir unos días la enfermedad, tú puedes ir contagiando el virus y manifestar los síntomas mucho más tarde. Y luego la gente, cuando ya se complica y van al hospital, todavía pasan unos cuantos días más, ¿no? Entonces, igual que este virus necesita unos días para dispararse en el caso de que no se sigan las normas, luego cuando echas el freno, también te viene una oleada que no puedes frenar porque ya la gente se ha contagiado, ¿no? De todas maneras, de la manera en que estamos actualmente en España, yo creo que el riesgo que vamos a tener es de que haya brotes que se podrán contener, porque actualmente tenemos una infraestructura, a diferencia de enero y febrero, y no había realmente, no había ni una cantidad suficiente de PCRs para poder diagnosticarlo. Entonces actualmente sí que hay una estructura montada para ello. Entonces digamos que ahora estamos quizá pues al nivel que podía tener Corea del Sur, me refiero, cuando empezó todo esto, o el nivel de Alemania, porque decíamos, ostras, ¿cómo puede ser que Alemania tenga tantos diagnosticados y tenga menos fallecidos y menos hospitalizados? Porque hacía muchos test y podía detectar muchos casos. Entonces, estos brotes que se irán diagnosticando y se podrán ir conteniendo, ya existían en enero y febrero. Lo que ocurre es que no se detectaban.
Entonces, claro, pensad que cuando hay un brote, la punta del iceberg son los que van al hospital y entonces anteriormente en enero y febrero era esto lo que veíamos. Pero actualmente con el sistema que tenemos podemos poder contener este brote y evitar que la cosa vaya a más. Sí que es cierto que si hay muchos brotes y se sobrepasa la capacidad de contención, entonces sí que tenemos el riesgo de que haya una oleada no masiva, pero sí en alguna zona. Entonces, muy probablemente, vuelvo a repetir, puede haber brotes, esperemos que no, pero puede haberlos. Pensad que también el hecho de que venga gente del exterior, esto también aumenta el riesgo de que haya más diseminación de virus, por descontado. Y entonces, como este virus tarda unas semanas, posiblemente puede haber alguna complicación, si la hay, para finales de verano. Y luego vamos a ver qué ocurre en otoño. ¿eh? Esperemos que se pueda contener todo y por eso el motivo de este vídeo es para que nos concienciemos, sobre todo las personas jóvenes, de que tenemos que mantener medidas de seguridad, que tenemos que ir con cuidado, porque no solamente es por ti, es por todos nosotros, por todos los demás. Y otra cosa, a ver, entiendo que todos tenemos ganas de reunirnos con los familiares, de abrazarnos y realmente necesitamos contacto, ¿no? Pero hay que ir con cuidado con las celebraciones familiares, porque pensad que yo llevo más de 30 años haciendo urgencias domiciliarias y cuando cae la gripe en diciembre hay muchos contagios en la mesa de Nochebuena y de Navidad. Pensad que el hecho de estar en torno a una mesa hablando y durante un buen rato, esto favorece la transmisión. Entonces, si tenéis mayores, id con cuidado con los mayores. Ya sé que queréis abrazarlos, pero pensad que hay muchas personas que transmiten la infección sin síntomas, porque o son asintomáticos o porque lo están incubando y todavía no lo han manifestado y van a estar contagiándolo 3, 4 o 5 días en la fase presintomática. Sé que es difícil mantener estas normas de seguridad, pero ir con cuidado con vuestros mayores. Pues bien, vamos a disfrutar todos de este verano, pero con cabeza, ¿eh? Venga, hasta la próxima.